¿Cómo estás, David? Muy bien, un gusto estar acá con ustedes. Buena mañana. Vamos a hablar de temas que han sido hasta polémicos, te diría yo, para el sector agropecuario. Uno de ellos es el cepo. Exactamente, el tema 1, que fue sin dudas el tema de la semana, la salida del cepo, y ahí vamos a analizar el impacto en la actividad agropecuaria, en los costos, en los precios y qué podemos prever hacia adelante. Argentina se hace a veces poco competitiva para exportar, pero muy atractiva para que ingresen mercadería de otros países. El caso de la carne porcina, digo. Sí. Exactamente. Tiene que ver con una cuestión de competitividad cambiaria, claro, que afecta a estas cuestiones, y después algunas dinámicas propias. En el caso de la carne porcina siempre fue el caso de la bondiola, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, lo vamos a charlar en su momento. Que los brasileros no la quieren, ¿no? Y nosotros sí. Y nosotros sí. Exacto. Ahí hagamos zoom sobre el cepo. Y te quería sumar, ya que estamos con importación, la habilitación o la facilitación de la importación de maquinaria usada, que es lo que vamos a charlar hacia el final del programa. En un ratito lo charlamos. Ahí me imagino que algunos productores viendo, che, ¿para qué voy a entrar a Amazon? Y ya están en el Amazon de Estados Unidos viendo qué maquinaria hay para comprar. Un tractorcito, algún implemento. Vamos a cepo, que es lo que recién dijimos. Bien, sí. Bueno, tuvimos la primera semana corta, como dijiste vos, de 3 días, con la salida del cepo, donde podríamos ya concluir que fue una buena salida en el sentido de que no vimos ninguna irrupción de tipo de cambio, se estabilizó en el medio de las famosas bandas, con buen impacto en acciones, con buen impacto en bonos y un impacto por ahora un poquito menor en el mercado de granos. Los precios de los granos medidos en pesos no subieron significativamente, por lo menos en estos primeros días, lo que nos hace preguntarnos sobre los incentivos que va a tener el productor o no para vender o apurarse a vender, ¿no? Porque veníamos con una soja de 330.000 pesos, para ponerlo en números, la mejora del tipo de cambio respecto, porque recordemos que toda la exportación tenía tipo de cambio blend, o sea, 80-20 oficial, 80 oficial, 20 contado con liqui. Que mejoraba un poquito el tipo de cambio por encima del oficial. Exactamente. Entonces, toda la suba de tipo de cambio oficial que hemos tenido, en realidad a los sectores exportadores le impacta a la mitad porque tenían el dólar blend. Entonces, ¿a qué voy? Que más o menos la suba del oficial que hemos tenido nos debería dar una soja de 350.000 pesos como precio teórico si capta toda la mejora cambiaria. Y ese número claramente sería un buen incentivo para los productores para que salgan, para que se apuren a vender, ¿no? Lo mismo podríamos leer de alguna manera en maíz. Entonces, si viéramos esos precios, que es el principal incentivo de precio, podríamos ver un mayor dinamismo. Todavía no se vio tanto. Vamos a esperar la semana que viene a ver cómo opera el mercado. Lo cierto es que en esa cuestión se mezclan dos factores, ¿no? El tipo de cambio que debería tender a subir el precio, pero el inicio de la cosecha, porque los precios también venían teniendo un premio en los precios. Entonces, tranquilamente se te da un mejor tipo de cambio, pero con más oferta que te baja el precio en dólares y no se te mueve tanto, y de ahí alguna duda de los incentivos. ¿Puede ser una jugada del gobierno la de empezar a abrir más las importaciones? A ver, no es abrir las importaciones porque las importaciones están abiertas, digamos. Sí, recordemos que no venían de estar tan abiertas con las IRAs y las licencias no automáticas, y de hecho carne de cerdo era alguna de las que había estado de más alguna manera pisada, frenada. Y a lo que vos ibas de una estrategia del gobierno para contener la inflación, recordemos que esa estrategia viene desde inicios de 2024, cuando favorecieron la importación, reduciendo algunos de los impuestos, algunos de los aranceles, el pago del IVA. No lo tengo tan presente cuál fue la sumatoria de ítems, pero digamos a inicios del 24 el gobierno buscó facilitar la importación de alimentos para contener, que funcionen de alguna manera como una contención de los precios. Lo digo porque se habló también del asado. Del asado también. Otra posibilidad. Que y se habló del asado principalmente en la Patagonia. En la Patagonia. Pero donde ahí la diferencia de precios es más significativa. Pero ¿por qué no puede llegar a ingresar el asado a...? No, podría ingresar, pero no. Pero por ahora no dan los precios. Será una estrategia, igual me encanta que llevamos 5 o 6 programas, ya me leíste la mente. O sea, habla de una muy buena sintonía nuestra. Yo te digo dos cosas en ese sentido. La primera, claramente es una estrategia, claramente en algunos sectores puede funcionar, pero sí. A ver, me encanta.
estos números que acaba de mencionar de la cadena porcina, Sí. es lo normal para todas las cadenas de alimentos de Argentina, que es el sector más competitivo de Argentina, digamos. Vamos a estar en problema. Sí, exactamente. No las cadenas agropecuarias, sino que va a ser el síntoma de un problema de competitividad mucho más grande. Porque si tu sector más competitivo, las importaciones están compitiendo mucho en lácteos, en vinos, estoy enumerando, ¿no? En pastas, en carnes, en frutas y verduras, si eso pasa, es porque el problema de competitividad es muy amplio. Y de hecho lo vas a comentar seguramente, perdón David, seguramente lo vas a comentar cuando tengas que analizar el tema de la maquinaria agrícola, ¿no? Tal cual. Eso va a traer buenas y malas, ¿no? Exacto. Y eso habrá que ir analizándolo con el transcurrir de la semana, ¿no? Es decir, Siendo abogado del diablo y con muchas comillas, ¿el campo está en deuda con el gobierno hasta ahora? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que no. Primero, con las retenciones. No le dimos nada. Le sacamos un poco menos. Claro. Punto uno. Bueno, pero cambió el escenario. le mejoró. Claro. O sea, le desempeoró. podríamos decirlo de alguna desempeoró, manera. es una buena palabra. Eso es lo primero. O sea, yo estoy en deuda si vos no me diste nada. Sí. Me dejaste de quitar. O sea, Sí. te agradezco porque me asaltaste un poco menos. Sí. ¿No? Bueno, Sí. eso es lo primero, de alguna manera. Lo mismo con la unificación cambiaria. Es simplemente algo de un país normal. Y lo tercero es algo que el propio gobierno, en teoría, es el defensor número uno de la propiedad privada. ¿La soja de quién es? Del que lo Sí, produce. sí, No es totalmente. mía o de Totalmente. Caputo, que te digo cuándo venderla y cuándo no. Entonces, el gobierno de la misma manera tendría que ir a decirle a toda la gente que tiene $1 guardado en la caja de seguridad, sacalo y vendelo ya mismo, Claro. porque ya te di la unificación cambiaria Sí, sí, sí. y te doy tasa y te doy, ¿no? Entonces, ya sacalo y vendelo. Lo pensaba ¿no? como gesto que eres político, usemos esa palabra, en el sentido de que, bueno, el gobierno trata, y lo ha hecho muchas veces, trata de estar bien cerca de lo que el campo va pidiendo, ¿no? Tema maquinaria agrícola, David. Vamos a otra medida de Otra la medida. semana. Que fue movidísima. Que fue muy movida, Muy movida. No nos alcanza el tiempo a terminar de analizarla. Tal cual. Que es la liberación en alguna manera también, porque tenía muchas trabas burocráticas a la importación de maquinaria usada. Sí. Maquinaria agrícola, maquinaria para el sector minero. De hecho, Sturzenegger en un tuit dio el ejemplo de los camiones gigantes que se usan en la minería, de maquinaria para la extracción de gas y petróleo. Y esto es un dato muy importante para la producción agropecuaria, porque en Argentina la maquinaria agrícola es significativamente más cara que en el resto del mundo y que Estados Unidos en particular. Y yo creo que el día que se eligió para esta medida tampoco fue azaroso, ¿no? Debido a que era uno de los pedidos que tenía Estados Unidos de que los países habiliten la importación de usados, maquinarias, y ellos también tienen autos como tema central. Ajá. Así que creo que no fue azaroso, que fue al otro día que estuvo el secretario del Sí. Tesoro de Estados Unidos. Estos datos, expliquémoslo. ¿Qué quiere decir? Bien, esto es un relevamiento que hizo CREA Sí. de cuánto vale la maquinaria usada Ok. en Argentina y en otros países del mundo. Ok. Acá nos faltan los títulos, pero bueno, son cosechadoras. Veo mucho número. Por eso Sí, te hay una pedí gran cantidad de explicación. números. Sos el hombre número. Estos son cosechadoras. Sí. En Argentina una cosechadora usada, acá compararon una serie de estándares de Sí. marcas más o menos parecidas y años bien. más o menos parecidos, se encuentra entre $530 y $580.000. Lo mismo en Estados Unidos está entre 76 y 270.000. Tremenda la diferencia. Estos son tractores Con de Brasil, distintos- digo, para no irnos a Estados Unidos. Brasil, Con Brasil. sí, Brasil. ¿La mitad? La mitad. Es decir, bueno, en promedio la diferencia es un 163% más cara. O sea, Tremendo. una vez y media, para renderlo de alguna manera, más cara que que en el promedio de estos países. Canadá, Australia, Estados Unidos, O sea que el Brasil. productor al que además le sacan retenciones paga una maquinaria más cara. Bueno, buen punto el tuyo. ¿Por qué? Porque acá estamos viéndolo en dólares, ¿no? Es decir, al productor le cuesta más dólares. Pero si lo miramos en granos, que es la moneda Ahí del va. productor, Sí. todavía necesita mucho más granos porque por el grano cobra menos que en los otros países. O sea Ok. que esto medido en relaciones insumo-producto es aún peor. Esta columna, te decía, es cosechadoras.
esta otra columna, estas dos columnas son tractores, ¿no? En Argentina, entre 200 y 270 mil dólares. En Estados Unidos, entre 134 y 185. El promedio respecto a estos países, más de un 60% más caros. Y lo último es pulverizadoras. Imagino que tractores y pulverizadoras, digamos, los porcentajes son más bajos. Primero porque hay mucho equipo de fabricación nacional, pero por otra parte porque son equipos donde hay más competencia en el mercado. Exactamente. ¿No? En Claro. todo esto tiene que ver la carga fiscal, la competencia, el costo de los insumos. Claro. Acá, a ver, de todo esto esperamos, ojo, estos son los precios puestos en cada lugar. A esto le tenés que agregar, digamos, Claro. 20 mil dólares de flete, Claro. Un productor los no impuestos. crea que va a comprar 76 una cosechadora. Claro, la ¿no? mitad o la mitad, menos de la Claro. mitad de lo que vale, ¿no? Va a haber que hacer el viaje y ponerla acá en Exactamente. suelo. Pero no, ¿hay aranceles ahí? Hay aranceles, hay costos de flete, Ok. pero la diferencia es tan significativa, Sí, claro, sobre sí, todo claro. en productos más caros, que pagarían todo ese Claro. proceso. Ahora va a faltar que todo esto se empiece a dar. Acá esperamos dos efectos, ¿no? Si esto se aceita y parte de esta maquinaria empieza a llegar. Ah, perdón, y una cuestión diferente, porque acá estamos hablando de maquinaria usada, ¿no? En la nueva no es tan significativa la diferencia. Ok. ¿Y por qué es tan importante esto del usado o no usado? ¿Por qué? Porque estamos contra países con un costo de capital muy bajo, Compran donde más, hay más. mucha más renovación. Claro, obvio. Exactamente. Lo mismo pasa en el parque automotor. Tal cual, tal cual. Siempre sale la comparación de cuánto cuesta un determinado X auto usado en Estados Unidos, cuánto cuesta acá. Bueno, pero porque el usado vale menos, porque el productor, el contratista, tiene más acceso al crédito, más poder de compra para renovarlo. Entonces, esa es la principal diferencia. Y te decía de los impactos. Dale. Si esto se aceita y parte de esto llega, esperamos dos impactos. Uno en los productores y contratistas, que son los usuarios de la maquinaria, que eventualmente podrían acceder a maquinaria más barata. Y segundo está la industria local, ¿no? Que es siempre la gran cuestión. Y acá yo te dividiría en algunas partes. Lo que es la industria local más pyme de implementos agrícolas prácticamente no estaría afectada por estas medidas, que es donde están las pymes, ¿no? Donde hay gran cantidad de empresas. De implementos agrícolas en general no estarían afectados, estamos hablando de los bienes más caros, ¿no? Eso es lo primero. Y después, el propio reclamo de las empresas locales. CAFMA, por ejemplo, había publicado un informe de competitividad donde mostraba que la carga tributaria de una sembradora en Brasil era, en Argentina era 50% más caro que en Brasil, ¿no? Y lo mismo con el acero, eso es una discusión de toda la industria metalmecánica, de cuánto cuesta más el acero en Argentina respecto a otros países de la región, para también explicar lo que pasa en la industria, ¿no? Que va a ser una de las afectadas, pero que también sufre algunos sobrecostos a la hora de afrontar la producción. Un temazo para seguir analizando y para seguirlo bien de cerca, a ver cómo evoluciona este mercado. Gracias, David, por supuesto, por este análisis, por todo lo hecho en el programa.